primero que vamos a hacer, primero que vamos a hacer es abrir el software. No sé si todos tuvieron la posibilidad ya de tenerlo descargado en el equipo. En este software, lo que vamos a hacer, voy a quitar este de acá. Aquí me voy a saltar algo, porque lo que viene en los análisis son, digamos, un poco, no dispendiosos, sino de detalle. Entonces, lo que hay que hacer es abrir el software y cargar los datos. Aquí le digo abrir, me voy a la y voy a cargar los datos. ¿Sí? Ahí ya lo tengo abierto. Listo. Aquí ya en la parte de datos, la configuración, vamos a configurar nuestros datos entre ordinales y nominales. En nuestros datos, aquí tenemos, esos son nominales, no los cambiamos en su momento. Y aquí ya viene las variables ordinales. ¿Listo? Entonces, digamos una de las sugerencias, con base en la explicación, me voy a volver acá a la presentación. ¿Sí? Una de las sugerencias, bueno, ya teníamos esta primera parte, es organizar cómo vamos a codificar los datos. ¿Sí? Y que eso va en la parte de metodología. Entonces aquí nosotros tenemos eh, nuestras preguntas, pero esa pregunta la convertimos en código. ¿Por qué convertimos esas preguntas en código? Para que en la presentación de los resultados saliera mucho más amigable. ¿Listo? Entonces, ustedes o nosotros, voy a venirme acá a la fuente, a la pregunta B, ¿sí? Y la pregunta B tiene estos ítems. Son mis ítems. Entonces yo digo, esta, abro mi hojita de resultados, pero eso iría en la metodología. ¿Sí? Aquí digo codificación y ingreso a la tabla. Le digo el código y este es la pregunta, el ítem o la pregunta, que es la misma pregunta. ¿Sí? Es esa pregunta, ¿qué me dice? Ah, está acá. Esa pregunta, pues yo por facilidad le voy a colocar pregunta B1. ¿Sí? Pero la pregunta B1 está siendo respaldada por esto. ¿Listo? Igual acá, pregunta B2. Y así lo voy organizando. ¿Listo? Entonces lo que yo hago acá es reemplazar la pregunta
cojo el orden acá y ya sé qué código le estoy asignando. Esta información también la podemos colocar acá, ¿sí? Lo podemos colocar aquí, pregunta B1, ¿sí? Y acá ya me cambia, lo coloco ordinal, me deja el ítem, pero acá me deja la explicación. ¿Listo? Y continúo. Acá también le pongo pregunta B2, ¿sí? Y lo cambio aquí ordinal. Esas variables donde está de 1 a 5 son variables ordinales. Entonces, en ese orden de ideal, la vamos organizando y la vamos codificando. Pero lo que quiero que tengan en cuenta es que esa codificación ustedes la hacen previamente para evitar confusión. Aunque la hagan acá, el software posiblemente no te refleje esa codificación después. Entonces, esa es la recomendación para que ustedes organicen entendiendo que esas variables son variables ordinales. Listo. Entonces, aquí ya, de una u otra manera, nos va a facilitar revisar y mirar mi información. Nosotros la semana anterior lo que hicimos fue un primer momento de organizar los datos y hacer unas pruebas previos a ello. Voy a repetir esas pruebas para que ustedes tengan en cuenta por qué se hacen las pruebas, ¿sí? Y también hace parte del componente teórico del curso. Entonces nosotros aquí, bueno, aquí está como el paso a paso, que insertar los archivos en el software, cambiar las medidas de nominal a ordinal. Esa es la tabla de características sociodemográficas que se presentó para usted. De esa manera debe quedar. Si nos queda tiempo al final, retomo esa partecita. ¿Listo? Pero voy a avanzar en lo siguiente para que sepan cómo se organizó esa información. Y lo primero que uno hace es las pruebas. Dar cuenta si lo que nosotros tenemos se puede en realidad modelar o no, para no hacer modelación sin necesidad. Entonces, nosotros aquí lo que tenemos, primero que todo, aquí tenemos información a escala. Lo que no tenemos variables numéricas, solamente nominales y ordinales. Pero resulta que las variables ordinales me permiten, como tienen números, hacer unas inferencias y para poder saber si podemos hacer esas inferencias, se realizan las pruebas. Entonces, aquí me dice un primer elemento, se lo expliqué la semana anterior, pero lo voy a repetir para que ustedes se ubiquen con respecto a esto. Lo ideal es que no me salga el resultado sobre el promedio. Si ustedes leen atrás, a la segunda que sale la incógnita dice, la pregunta, ¿los estudiantes están realmente motivados a usar la IA? ¿Sí? Aquí le pone otra vaina o simplemente son neutrales. Si me hubiera dado a mí la media igual a 3, yo diría, son neutrales y son neutrales. ¿Sí? No podría, digamos, inferir más allá. Pero si me hubiera dado mayor que 3 o menor que 3, yo podría decir, les gusta usarla
o están aversos a usarlas, ¿sí? Ahí, si está por encima o por debajo de ese 3, me va a permitir hacer unas mejores inferencias. Y por eso lo ideal es rechazar esa hipótesis nula, de que las muestras están iguales a 3. ¿Listo? Esa es la primera inferencia. ¿Cómo hacemos eso con el software? Entonces aquí en el software, cuando uno viene aquí en análisis, hay algo que se llama pruebas. ¿Listo? Entonces en las pruebas, uno vamos a colocar las pruebas T de una muestra. ¿Listo? Y como ustedes notan, solamente me va a resaltar aquellos valores que tengan números. Las variables nominales no las resalto. Y lo que yo voy a hacer, o lo que vamos a hacer es registrar aquí esas variables. ¿Sí? Y empezar a mirar diferentes pruebas, pero aquí ya me está diciendo, aquí ya hay un resultado con base a esta prueba T de estudio. ¿Listo? Entonces, esta prueba T de Student, en términos de conclusión, por dar esto, lo ideal es que le dé mayor a 0,05, ¿sí? Pero si da menor o igual a 0,05, se rechaza la hipótesis de que los promedios están sobre 3, ¿sí? Son iguales a 3. Entonces, todo eso se rechaza, entonces yo puedo hacer inferencia ante ese ejercicio, porque se rechaza la hipótesis. O sea, rechazar la hipótesis nula aquí es bueno en términos estadísticos. Entonces, es lo que me está diciendo acá. Entonces, yo tomo la hipótesis alternativa de que los valores en promedio van a ser diferentes a 3, cada uno de esos sitios. Entonces, aquí dice, si el valor es menor a 0,05, rechazamos la hipótesis nula, o sea que los valores están en la media 3, ¿sí? O que son neutrales. Entonces aquí, en ese resultado que nos dio en ese primer ejercicio, para esta prueba, todos, este valor de P, están menores que 0,05. O sea, ¿qué hacemos? Rechazamos la hipótesis nula de que los valores son neutrales y buscamos una hipótesis alternativa o que son mayores que 3 o que son menores que 3. Pero ya nos permite seguir y continuar con el ejercicio. Entonces, lo que yo haría aquí sería tomar ese resultado y decir en el informe, se rechaza la hipótesis nula de que los valores son iguales a 3. ¿Listo? Por consiguiente, nos vamos por la hipótesis alternativa, que son diferentes a 3, dado el ejercicio de lo que estamos trabajando. ¿Por qué 3? ¿Por qué 3? Porque nosotros tenemos un ítem que va de 1 a 5, ¿sí? Como va de 1 a 5, el punto medio para nosotros es el valor 3, ¿sí? Entonces, si estamos en un valor 3, estamos en un valor neutral, ¿sí? Y ese valor neutral es el que no queríamos nosotros que se dé, porque si no, no haríamos más ningún... Si ese valor no hubiera dado 3, en todos esos ítems, no podíamos hacer el ejercicio. O nos diera mayor o igual a 0,5, como lo tenemos acá en el criterio de decisión. ¿Sí? Si el valor es mayor o igual a 0,5, no se rechaza la hipótesis nula, no hay evidencia suficiente para decir que la actitud es distinta a la neutralidad. O sea que ahí nuestro estudio no tendría sentido. ¿Listo? Entonces, en ese resultado, nuestro estudio sí tiene sentido. Es lo que nos está diciendo para avanzar. Luego de eso, me permite hacer unos análisis, ¿sí? Ese es el análisis de normalidad, ese que tenemos acá, normalidad. El análisis de normalidad nos está diciendo, nuevamente con este P, la normalidad de Shapiro-Wilk, que si los datos son suficientemente grandes, eso se puede replicar, ¿sí? Desafortunadamente, como ustedes saben, los datos no son suficientemente grandes, pero aunque no se pueda replicar, sí se puede hacer análisis estadístico, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero aquí lo que nos está diciendo, vea, hay una violación al supuesto de normalidad. Recuerden que cuando nosotros veíamos la distribución normal
nos da una campana de Gauss, pero se vuelve normal cuando los datos tienen un comportamiento a un centro que hace que se vuelva normal. Nuestros datos, por el tamaño de los datos, no cumplen ese supuesto de normalidad. Entonces, por eso aquí dice célula de supuesto de normalidad, o sea que esta información no es replicable, o sea, nadie más puede tomar estos datos y replicarlos, ¿sí? Puede replicar el modelo, que es lo que hicimos nosotros acá, pero no puede replicar los datos. ¿Por qué? Porque no hay suficientes datos para poder replicar. Y aquí se viola el supuesto de normalidad. Eso per se no es bueno ni malo. Lo que nos está diciendo es, esos datos, si yo pongo esos datos al público y lo quieren hacer en México, no lo pueden replicar en México porque se violó el supuesto de normalidad. Es prácticamente ese lo que me están diciendo acá. ¿Listo? Entonces, este es lo que me está diciendo en la variable, la violación del supuesto de normalidad con base en el ejercicio. Aquí estoy explicando la prueba de Shapiro-Wilk, que es la que está aquí en la guía que va a quedar, o sea, está en el campus para que ustedes van colocando. ¿Sí? Entonces aquí me dice, menor que 0,05, se rechaza la normalidad, no hay violación del supuesto de normalidad. Los datos no se pueden replicar. Y en todos los ítems se da. ¿Sí? No hay ningún ítem que sea mayor que 0,05. ¿Sí? Todos dieron menor que 0,5, 0,05, que es lo que nosotros observamos acá en este ejercicio. No sé si me lo dejan ampliar. Listo. Entonces voy a tomar aquí, voy a pasarlo a Excel para poder verlo un poco más grande. Los resultados. ¿Qué estamos haciendo aquí? Solamente pruebas. Esos son pruebas. ¿Sí? Las pruebas de hipótesis. Entonces, aquí me está dando ese resultado. ¿Listo? Y como ustedes observan, el software es tan amigable que ya me está diciendo, vean, si yo le he supuesto normalidad, no hay ningún inconveniente para ustedes en este momento. Entonces aquí dice, bueno, aquí le está diciendo qué hacer con esta información. La recomendación metodológica no debes confiar únicamente en esta prueba T. Para la muestra, ya hicimos la prueba de Wilkinson con el ejemplo anterior, también nos dio significativo y podemos tomar decisiones para trabajar con base en esto. Ahora lo nuevo, ¿sí? Entonces, en las pruebas anteriores, lo único que nos dio es que esa información no cumple supuesto de normalidad, pero lo importante es que la hipótesis nula se rechaza, ¿sí? Entonces, ahí ya nos está diciendo, sirve para hacer análisis. Ahora viene lo siguiente. Ya antes de eso, usted le pueden preguntar, ve, y con esos datos, ¿yo qué hago? ¿Sí? ¿Yo qué hago con esa información? Entonces, lo primero que vamos a hacer es un análisis de fiabilidad. ¿Listo? Se refiere a la consistencia interna de una escala, aquí estamos hablando con escala Likert, o conjunto de ítems de una encuesta. Es decir, mide entonces nosotros tenemos un conjunto de preguntas, pero lo que hacen estas escalas estadísticamente es decir, vea, sus preguntas en ese conjunto no están como tan separadas, tan dispersas. Hay consistencia entre ellas. Una lleva a la otra. Posiblemente eso es lo que nos está diciendo en términos de fiabilidad. Y aquí, en el caso de encuestas con respuestas ordinales, por ejemplo, la fiabilidad busca asegurar que los ítems, o sea, las preguntas que supuestamente miden lo mismo, estén relacionados entre sí y de manera consistente. ¿Listo? Entonces, para ello, hay unas variables que hay que medir. La primera variable se llama el alfa de Cronbach. Ese alfa de Cronbach me está diciendo que los coeficientes para evaluar, ¿sí?, deben estar entre 0 y 1. ¿Listo? Donde mayor que 0,9 hay una confiabilidad excelente. Entre 0,8 y menor que 0,9 hay una confiabilidad buena. En 0,7
hasta 0,8, cuestionable, perdón, aceptable, y menor de 0,7, aceptable. Si a mí me da menor de 0,7, mi información no es fiable, ¿sí? En términos estadísticos. Entonces ya, lo que nos va a permitir hacer eso es mirar qué tan fiable es mi información, mis preguntas, perdón. Entonces aquí, en el estadístico, ¿ustedes qué hacen? Se vienen acá donde dice factor. Y aquí dice análisis de fiabilidad. ¿Sí? Y automáticamente está predeterminado el alfa de comba. ¿Listo? Ese alfa de comba, tomo todos mis datos, los paso acá, ¿sí? Y empieza a darme información. Entonces ya alcanzaron a ver el resultado de este. Y me da, voy a copiarlo acá para que ustedes lo observen mejor, y me da 0,947. Excelente. Me está diciendo que es excelente y que mis preguntas entre sí están correlacionadas, o sea que hay muy buena consistencia entre las preguntas. ¿Listo? Entonces, ¿son fiables el modelo? Estadísticamente, sí. Voy a colocar aquí esa información. Voy a aplazarla un poquitico para que ustedes la observen. Y la escala me dio 0,947 y con base en la interpretación es un resultado excelente. ¿Listo? Vamos hasta ahí. Ahorita sí es importante que los que están trabajando en simultánea revisen si le dio confiable o no le dio confiable el alfa de Cronbach. Bien, ya, pero nada. Ah, hay que ir un poco y no. Ese me hace que ahora, ese es el alfa de combo, ¿sí? Aquí tiene otro que se llama el coeficiente omega de McDonald's, ¿sí? O W, ¿sí? Este coeficiente de McDonald's, disculpen, me repito acá. Entonces, aquí el alfa de Combat me permite evaluar la fiabilidad y el coeficiente de McDonald's que está al ladito también es una alternativa más precisa al alfa de Cronbach, especialmente cuando los ítems no tienen cargas iguales, cuando se trabaja con escalas ordinales o estructuras de factores más complejas. O sea que tanto el McDonald's como el alfa de Cronbach me permiten evaluar si mis preguntas son consistentes entre sí. Como se dieron cuenta, ustedes en el de acá, 0,947 me dio una consistencia excelente. A la compañera también, 0,935, una consistencia excelente para ello. Pero para reforzar esa consistencia, ustedes ubican aquí abajito el W de McDonald's y mire que aquí aparece la consistencia del W de McDonald's.
sigue siendo excelente la consistencia. Entonces, aquí, ¿qué harían ustedes? Los datos, las preguntas son fiables y son consistentes entre sí. Eso es lo que me está diciendo, ¿sí? Esa sería la interpretación de eso porque es mayor que 0,7. ¿Listo? Entonces, ahí esa sería la interpretación de ese resultado. ¿Qué harían ustedes? Sacan esa información, la copian, la llevan a su informe, ¿sí? Y analizarían la consistencia, ¿sí? Con estos resultados, voy a colocar aquí, con estos resultados, se observa, aquí lo estoy haciendo genérico, pero ustedes lo adaptan a su dimensión, por favor. ¿Listo? Se observa que la consistencia entre las preguntas es excelente. ¿Listo? Ya empezamos con esa parte ahí, pero aquí hay unos que somos más quisquillosos que otros y queremos ver si hay necesidad de eliminar o cambiar un elemento. ¿Listo? Aquí, como ese es un modelo ya bastante validado, bastante trillado, no nos dio. Pero le voy a mostrar algo diferente que está aquí, con el que estaba haciendo el ejercicio. Voy a volver un poco acá y voy a retomar esa información. Yo no sé si la guardé. Hacia aquí está. Voy a cambiar la dimensión rápidamente. Ese es el que quiero mostrarle porque aquí hay cositas como ese que ustedes tienen es tan bueno, pues posiblemente no encuentren algunas fallas, pero de una u otra manera, hacerlo con alguno que tenga una falla, si ustedes más adelante aplican esta herramienta para sus estudios, sus diferentes estudios, les permita a ustedes tomar decisiones cuando hay esas dificultades que les voy a presentar ahora. Tienen un errorcito. Listo. Entonces aquí, en los análisis de fiabilidad, registro todos los datos. Como ustedes ven, está predeterminado el alfa de Cronbach. Y empieza a hacerme la medición de la consistencia interna de la pregunta. Vamos a ver cómo me... 0,1
85 me da buena, ¿sí? Entonces, pero aquí, miren lo que muestra en el ejercicio. Resulta que hay preguntas que están a escala inversa. ¿Cómo así, profe? Una pregunta a escala inversa. A veces yo pregunto algo, por lo menos yo estoy hablando de la pobreza multidimensional. La pobreza multidimensional, entre más alta, peor. ¿Sí? Entonces, cuando hay preguntas donde el ítem da más alto, pero la consistencia es negativa, es algo que hay que mejorar, ahí se vuelve una pregunta inversa. ¿Sí? Entonces, lo interesante es que esos modelos, esos software econométricos o estadísticos, me dice, vea, su pregunta número 2 y su pregunta número 5 tiene una correlación negativa. ¿Sí? Que lo que me están diciendo, en realidad, es algo que no se está dando, como les decía, si yo hablo de pobreza monetaria y digo, la pobreza monetaria me dio muy alta, eso es malo, ¿cierto? Entonces, ahí hay una correlación inversa con base en las preguntas. Entonces, ¿qué me está diciendo? Vea, si esa pregunta, si esa es la escala inversa, usted cámbiela a escala inversa esa pregunta 2, esa pregunta 5, ¿sí? Y esa pregunta 7. Y cuando ya cambio esa escala inversa para mi modelo, usando para mi modelo, en el UCD no va a pasar eso. Para mi modelo, mire que ya se modificó un poquitico, pero ya siguió, me dio la consistencia con las preguntas al cambiar a escala inversa. ¿Listo? Y yo me aseguro de que cuando yo revise ese ítem, sé que ese ítem tengo que colocarle cuidado al momento de hacer los análisis. ¿Ok? Igual en McDonald's, ¿sí? Posiblemente me aparezca también, no me apareció nada en el McDonald's, pero si yo le hubiera quitado eso, McDonald's también me hace lo mismo. Una revisión, voy a quitarle esas preguntas acá, de las preguntas si también están invertidas o no. Solamente voy a tomar el McDonald's para ver también, mire, me tomo las 2, las 5 y las 7. Sí, sí, igual, de 0,7 en adelante. ¿Listo? Igual, la McDonald's me tomó las mismas preguntas a escala inversa, o sea que sí, ambas coinciden para la fiabilidad, pero mire que no puede ser fiable mis preguntas y tienen consistencia, solamente que una es inversa. Esa es inversa, escala inversa. Listo, entonces aquí, ese es los ítems. También yo puedo revisar los ítems, ítem por ítem, pregunta por pregunta. Entonces aquí, como ustedes observan, cada ítem me está diciendo si ese ítem es consistente o no. ¿Sí? El ítem por sí, o sea, el primero que ustedes observaron, le doy clic a este, me está diciendo, vea, todo el conjunto de preguntas son consistentes porque son mayores que 0,7. Aceptable, buena o excelente. ¿Listo? Pero aquí cuando yo digo estadísticas del elemento, me está mirando pregunta por pregunta. Y si esa pregunta es consistente o no. Entonces aquí lo que estamos observando es esa partecita. Y lo que me dice hasta ahora, en ese análisis de fiabilidad, es que las preguntas per se son fiables. ¿Sí? Entonces, yo lo que puedo decir es, ahí se cumple la fiabilidad, ahora voy a pasar el estudio. Las preguntas son fiables. El instrumento es fiable. ¿Sí? Estadísticamente me lo está diciendo. Y la fiabilidad es excelente, buena, regular, o aceptable o inconsistente, que digamos en algunos casos, aquí no me ha tocado, pero más adelante posiblemente me va a tocar, me toca eliminar preguntas. ¿Sí? Me toca eliminar preguntas. ¿Por qué? Porque no son consistentes entre sí. ¿Listo? Pero en sí, sí es fiable la pregunta y ese es el segundo descarte. Las pruebas de hipótesis que hicimos anteriormente y me está diciendo que ya es fiable el instrumento. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? Entonces aquí voy a leer un poco los resultados de fiabilidad para que quede como en el ejercicio y ustedes puedan, cuando estén revisando el video,
para completar el trabajo, lo puedan utilizar. Entonces, como ustedes observaron, a nosotros nos dio excelente, porque es mayor que 0,9, mayor o igual que 0,9. En mi caso me dio buena en el ejercicio que estoy haciendo, pero si usted le das 0,7, aquí es aceptable, y menor que 0,7, algún ítem me hubiera dado menor que 0,7, ese ítem, yo lo marco en rojito y le digo cuestionable o le elimino. ¿Listo? Y si me da menor que 0,6, baja fiabilidad, hay que eliminarlo completamente. ¿Listo? Entonces, el alfa de Cronbach asume que todos los ítems tienen igual contribución. Los ítems son lineales y continuos, lo cual no es del todo correcto con escalas ordinales. Pero pues ahí me está diciendo que sí hay consistencia. Por eso, si sus datos son ordinales, como Likert, se puede subestimar o sobreestimar la verdadera fiabilidad. ¿Listo? Pero digamos que con este ejercicio ya uno no puede cuestionar estadísticamente el ejercicio. Desde aquí, digamos, es el que nos acabó de dar el primer pantallazo. Ustedes observan, el alfa de Cronbach en términos generales me dio 0,85. Un alfa mayor a 0,8 se considera que es una buena consistencia interna, de acuerdo al autor. La conclusión inicial, la escala es confiable y los ítems en conjunto miden coherentemente las preguntas que ustedes están analizando. La dimensión, ¿sí? Ahí sería la dimensión tal, ¿ok? Yo tengo muchas más preguntas, pues ahí vamos a ver mucho más elementos para eliminar en su momento. Entonces, tanto Alpha de Cronbach como McDonald me dieron que eran consistentes las preguntas entre sí. Bueno, entonces aquí me está diciendo se correlaciona negativamente con la escala total y probablemente deban invertirse lo que les explicaba. Hay preguntas que su respuesta, cuando es mayor, me está diciendo que algo está mal. Ese es el elemento inverso. Por lo menos yo creo que hay una pregunta sobre el abandono del gobierno, ¿sí? Y en ese abandono del gobierno, entonces ahí me daba ese resultado. Y si hay mucho abandono, pues hay una relación negativa, pues porque no es consistente. Con base en el ítem que estoy analizando acá, para que usted lo tenga en cuenta. De aquí dice que están formulados en sentido contrario. Hay desmotivación, hay desacuerdo, ¿sí? Negociación del constructo, entonces usted lo que hace es, lo invierte como tiene el software, pero en su caso no va a pasar ninguna con base en eso. Si no se invierten en estos ítems antes del análisis, afectará negativamente la consistencia interna. O sea que en sí hay que invertirlos. Lo digo pues en el caso que ustedes utilicen esa herramienta en otro contexto, ¿ok? Bueno, aquí está el resultado que ustedes acabaron de observar ante ello. La misma es la aplicación para McDonald's. Entonces, el coeficiente de McDonald's, el omega de McDonald's, es una alternativa más precisa del alfa de Cronbach, especialmente cuando los ítems no tienen cargas iguales. Se trabaja con descargas ordinales, que es lo que estamos haciendo nosotros acá. Es más robusto y realiza en contexto con datos psicológicos y educativos. Esta variable que ustedes están trabajando, recuerden que su sustento es el UTA UT2, ¿cierto? Y ese UTA UT2 mide la percepción. Entonces, digamos, en términos generales, es más en el contexto psicológico. Y el educativo, pues la variable que estamos analizando, procrastinación y uso de la inteligencia artificial en el ambiente universitario, pues tienen ese contexto. O sea que, de una otra manera, aplica mucho utilizar el indicador de McDonald's como medición de la consistencia. ¿Listo? Por el contexto de las preguntas. Igual manera, como ustedes la están observando, los mismos niveles que tiene el alfa de Cronbach, lo tiene el McDonald's, el W de McDonald's, mayores iguales que 0,9, excelente. Alta consistencia interna, ideal para decisiones clínicas, educativas críticas, que es lo que estamos analizando en su momento. Buena, adecuada para la mayoría de las investigaciones sociales y educativas. Es ahí, de una u otra manera, lo que tenemos es un buen instrumento y unas buenas preguntas para analizar. Es lo que me está diciendo en términos internos. Listo, entonces aquí las recomendaciones, digamos, me está diciendo que si estamos utilizando escala Likert, el McDonald's es más adecuado que el Alpha de Cronbach, pero utilicemos ambos
porque ambos son confiables en el sentido de la información. Asegúrate de invertir los ítems negativos, ¿sí? Si da menor que 0,7, revisa tus ítems para saber si hay que eliminar alguno que me esté afectando. Entonces, a veces nos toca sacar datos, pero eso no hacemos en fiabilidad, lo hacemos en análisis exploratorio, que es lo que vamos a ver más adelante. El omega es un valor más reportado y representa fiabilidad de varianza total del test, atribuida al constructo general y específico cuando hay subescalas. Se usa cuando se asume un factor general o factores secundarios, ¿sí? Cuando ha habido varios factores. Aquí en este momento, si yo voy a hacer si yo hiciera el modelo completo, ¿sí? Tendría 7 dimensiones, o sea que ahí es multifactorial, ¿sí? Pero para ustedes es un solo factor que están analizando. Y ese factor es la dimensión que ustedes están en ese momento trabajando. Entonces ahí no tienen ningún inconveniente por ese tipo de factores que ustedes están analizando. Y como ustedes observan, de manera individual, cada factor es robusto per se, ¿sí? Entonces, si ustedes observan el de ustedes y le dan clic aquí, en el modelo, aquí si lo quito, se cambia, y si lo pongo, se suman los factores, le está diciendo que los factores son fiables también entre sí, solamente que el que da inverso, hay que invertir. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Cómo van con cómo están ustedes con la prueba? ¿Lo están haciendo? Les dio fiable en este momento, ¿sí? Debe darle porque, como les decía, es un instrumento validado ante eso. Si alguno de ustedes no le ha dado fiable, pues se vuelve digamos, algo muy complejo, que de manera particular a cada uno de ustedes tocaría ver qué tanta confiabilidad o qué ítem debo eliminar. ¿Listo? Pongo esa prueba acá, pues porque ayuda más para el ejercicio de entender esta connotación. Listo. Ya habiendo entendido que mi instrumento es fiable, vamos a analizar algo que se llama análisis factorial exploratorio. ¿Listo? ¿Para qué sirve el análisis factorial exploratorio? Para descubrir la estructura interna de los datos. ¿Sí? Entonces, yo tengo un conjunto de datos, yo por lo menos, cuando uno hace unas preguntas en una encuesta y la pones en escala Likert, inicialmente, pues no todo el mundo es estadístico, no todo el mundo entiende de estadística. Entonces, entendiendo eso, el software lo que te dice es, bueno, páseme las preguntas, ¿sí? Y con base en esas preguntas, yo le voy a clasificar a usted sus preguntas por factores. Eso es lo que nos va a hacer. Y después, lo que nos va a decir es, listo. ¿Cuántos factores tiene con base en el número de preguntas? Para que usted, más adelante, él los va separando y le dice, no se desgaste analizando todo esto en un solo factor, sino que divídalo en 3 factores y le puede dar una explicación de dónde se ubican esas preguntas y en qué categoría de factores están. O sea, no sé si los enredé un poco más, pero en términos generales, yo tengo 20 preguntas que yo pensaba que eran lo mismo. El software te va a decir, póngalo en 2, póngalo en 3 o déjelo en una y está bien. ¿Listo? Algunos de ustedes la semana anterior, creo que la que vamos a hacer un poco el ejercicio, algunos le dio a todos un factor y a algunos se le dividió en 2 factores. ¿Sí? Entonces, cuando me da ese tipo de preguntas, en un factor, yo sé que la dimensión se está aplicando solamente en ese enfoque. Pero si me dan 2 factores, yo puedo decir, hay una consistencia intrínseca o hay una consistencia extrínseca, como lo dice acá. Hay algún factor externo y yo tengo que tener cuidado que no lo estaba revelando. ¿Sí? Y los encuestados me lo están revelando en este momento. ¿Sí? Por eso se llama extrínseca y digamos que es como cuando nosotros hablamos en datos cualitativos, una variable emergente. ¿Sí? Que no estaba en la ecuación y salió allá porque los encuestados respondieron de esta manera. ¿Puede pasar eso? Sí. ¿Listo? Porque las preguntas a escala Likert
aunque se está haciendo datos cuantitativos, en realidad son variables cualitativas que uno cuantifica. ¿Listo? A la escala líquida. Entonces aquí me está diciendo, por ejemplo, imagina que hacen una encuesta con 10 preguntas, lo que ustedes hicieron, sobre la motivación. Aunque son 10 ítems, pueden que estén midiendo dos cosas distintas. Una, la motivación intrínseca, hacer algo por gusto o interés propio. Otro, por la motivación extrínseca, que es por recompensa o presión externa, que algunas preguntas están relacionadas con esos elementos. ¿Listo? El análisis factorial exploratorio detecta esos grupos ocultos de ítems que comparten en algo en común. Entonces, eso es lo que hace el análisis factorial exploratorio. ¿Listo? Aquí lo que me dice, por ejemplo, si yo conjunto todas esas 7 dimensiones con base en la encuesta que yo haga en su momento, puede que no sean 7 dimensiones, sino que pueden volverse 6 o pueden volverse 9 dimensiones, porque explora el comportamiento de las preguntas y lo va reorganizando. Eso es lo que hace el análisis factorial exploratorio. Reduce la cantidad de variables, agrupa los ítems que miden lo mismo, detecta factores latentes, ¿sí? Constructos que no se ven directamente, valida la estructura del instrumento, comprobar si los ítems están bien organizados y mejorar la escala de eliminación de preguntas que no aportan que se mezclen. Por lo menos aquí me va a decir más adelante, vea, esa pregunta hay que eliminarla, pero en mi ejercicio, ¿sí? A ustedes posiblemente les diga, no, tranquilos, sigan con sus preguntas, no hay nada que eliminar. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer en su momento. Entonces aquí vengo a análisis factorial exploratorio. ¿Listo? Me salté este análisis de componentes principales porque tiene otra connotación. Yo puedo hacer componentes principales o exploratorio. El exploratorio es mucho más amigable para lo que estamos haciendo. ¿Listo? Y creo que es mucho más efectivo también. Entonces vengo acá y nuevamente me va a pedir que tome mis variables y las ubique para hacer los análisis. ¿Sí? Listo. Entonces aquí salen unos resultados. Entonces aquí me aparecen, yo tengo todas las 20 preguntas. Para mí eran dos factores. ¿Sí? Porque un factor está midiendo las políticas agrarias y otro factor está midiendo prácticas de comercio justo, digamos para lo que yo estoy analizando. Pero me salieron 3 factores. ¿Sí? A eso me estoy refiriendo. Que en esa exploración hay un tercer factor y yo tengo que ponerle cuidado si elimino algo o si compongo algo. O hay preguntas que se están comportando de manera ambigua. ¿Sí? Hay preguntas que me pueden decir, yo te puedo explicar por este lado y yo puedo explicarte por este lado de acá. Eso es lo que me está diciendo, por ejemplo, la pregunta 6. La pregunta 6 se está comportando de manera ambigua, porque está tanto en el factor 2 como en el factor 3. ¿Listo? Porque lo tengan en cuenta. Entonces aquí hay unas variables, estamos relacionados con esto. Ustedes pueden manipular. Pero ¿eso qué significa? Resulta que ustedes, por curiosidad, pueden trabajar más una... Pero más... ¿Sí? ¿Listo? Y acá hay otro elemento, se lo explico como por cultura general,
por si alguno de ustedes más adelante, en algún estudio, le toca utilizar este software. ¿Listo? Aquí hay unas. Yo quiero... Estaba aquí más, pero digamos, y se utiliza también a el que mejor, sí, escala Likert, ese es utilizar ese método. ¿Listo? Ese es el método. Entonces ya, digamos, para nuestros datos aparecen predeterminados, pero yo podía manipular esos datos y decir qué voy a utilizar. Listo. Entonces aquí el método, el que tenemos aquí, de residuos, es un método de estación de factores que busca minimizar los residuos, ¿sí? Los errores. Digamos en pocas palabras, un residuo es un error. Cuando yo estoy modelando matemáticamente, ustedes recuerdan ¿cierto? ¿Y por qué? No está. Pero en este método, lo que yo quiero es que haya para que lo tengan en cuenta, y no lo va a ver. Es lo que me permite ver, ¿sí? Es cómo, aunque sé que hay errores, cómo esos errores se van a minimizar. Eso es lo que me aparece aquí en esos elementos. Y digamos, este método, por eso les decía que aunque hay otros métodos, ¿por qué estamos utilizando eso? ¿Por capricho del profesor? No. Recuerden que nuestros datos, por la cantidad de datos, violaron el supuesto de normalidad. ¿Sí? Y por esas características de variables ordinales que estamos nosotros acá también. Entonces, miren que aquí los datos no cumplen la normalidad, ¿sí? Lo cual, entonces, por eso es adecuado utilizar ese método de mínimo. Estás trabajando con variables ordinales, ¿sí? Entonces, ya mire que ya hay otro elemento. Se violó el supuesto de normalidad y estamos trabajando con variables ordinales, ¿sí? Entonces, como les decía, es una alternativa al método de máxima verosimilitud que sí requiere normalidad. Entonces, aquí, si no hubiera dado normalidad, nosotros podríamos haber utilizado el de máxima verosimilitud, pero como violó el supuesto de normalidad, es mejor utilizar este de reducción de mínimos. ¿Ok? ¿Cuál es la ventaja? Que sigue siendo robusto, combinaciones de supuestos estadísticos, y por eso se recomienda para datos reales que no son perfectos. ¿Sí? ¿Por qué dice la palabra no son perfectos? Porque se violó el supuesto de normalidad. Entonces, la campana de Gauss no se va a ver en ningún momento en ese análisis de datos. Y viene aquí lo otro, me vuelvo acá rápidamente, que es la rotación. ¿Sí? La rotación que aparece aquí. Lo pongo ahí porque como va a estar grabándose el videito, pues ahí ustedes van a poder observar esa partecita. Entonces, como ustedes ven, hay varios, ninguna, Arimás, Cuartimás, Promás, Sublimín, Simplimás, ¿sí? Entonces, que vamos a utilizar es un tipo de rotación oblicua, ¿sí? Que permite que los factores estén correlacionados entre sí. Vamos a ver si me da... Dígame. Estamos, sí, por ahí. No, los nominales no los vamos a analizar. Uno podía hacer pruebas de chi cuadrado y todo eso, pero no es necesario. Quedó la sociodemográfica. Sí. No vamos a relacionar si es hombre o mujer, tal cosa, porque ese es otro análisis, mucho más robusto. ¿Sí? O sea, el compañero hace una pregunta interesante, si yo puedo mezclar esa variable ordinal y esa variable nominal, sí lo puedo hacer. ¿Sí?
yo puedo establecer cómo los hombres están actuando ante esas preguntas y cómo las mujeres pues, están actuando ante esas preguntas. Se puede hacer, se puede, digamos, manipular esa variable, se hace el chi cuadrado, pero pues nos queda mucho más complejo. Yo quiero hacer un análisis más riguroso, lo podríamos intentar hacer, pero aquí le estamos haciendo en general la población que fue encuestada. 10 preguntas. Sí, las 10 preguntas, pero que sí, sí puedes combinarla, claro que sí, por tipo de universidad también lo puedes hacer. O sea, que cada variable nominal la puedas relacionar con la ordinal, sí lo puedes hacer. ¿Sí? Entonces aquí, cuando hablamos de rotación, geométricamente se están refiriendo a esto. ¿Sí? ¿Qué tal? Como los factores, ese es ortogonal y ese es oblicuo. ¿Sí? Entonces, me está diciendo, vea, no lo ponga tan extenso, sino ponga lo más cercanito las variables entre sí, entre los factores. Eso es lo que me está diciendo el oblimí, geométricamente. ¿Listo? Lo pongo porque si alguno de ustedes estadísticamente quiere hacer una publicación, algo, esos detalles, esos detallitos, en una revisión de un documento, les puede servir para explicar por qué utilizaron ustedes uno y no el otro. ¿Listo? Entonces aquí representa una mejor realidad porque deja que los factores se relacionen en vez de forzar la independencia. ¿Por qué? Porque son oblicuos, están más cercanos entre sí, no son ortogonales. ¿Listo? ¿Cómo lo hace? Vari más, que es una rotación ortogonal. Entonces aquí, por eso, si yo utilizo vari más, posiblemente me dé resultado, pero forzaría demasiado los datos. Entonces yo no forzo los datos, le dejo oblicuo, que es lo que me está permitiendo aquí el oblivis, la rotación oblicua. Pero tiene que ver con una rotación geométrica, ¿sí? Para que sepan que aunque hay datos cualitativos, al volver no ordinales, estadísticamente se puede hacer toda esa combinación. Y les comentaba, porque eso es importante, en ciencias sociales y educación, los constructos rara vez son completamente independientes. O sea que de una otra manera, alguna variable está relacionada entre sí. ¿Listo? Entonces, la autoeficacia y la motivación pueden estar relacionadas. La ansiedad académica y el estrés escolar también, bueno, son ejemplos que pueden colocar ahí para hacer los análisis más adelante. Entonces, por eso, en el método Ouli-Min y reducción es el que vamos a utilizar nosotros para eso. ¿Sí? Y explico porque debo explicarlo para que ustedes tengan una mejor relación. En conclusión, la reducción de mínimos y el Ouli-Min funciona bien con datos ordinales y sin normalidad, permite correlación entre factores más realistas. ¿Listo? Y, como les decía, para el contexto de las preguntas que están analizando, también. Entonces, todos esos elementos son favorables para nuestro análisis. ¿Ok? Vienen también las pruebas. Aquí, en el elemento, vienen las comprobación de los supuestos. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos unas hipótesis o unos objetivos. El modelo per se, el modelo UTA-UT2, ¿sí? Tiene per se ya unas preguntas. Y en el contexto de la inteligencia artificial y en el contexto de la procrastinación, también hay unos supuestos, ¿sí? Entonces, lo que me está diciendo acá, sin hacer ningún análisis previo, es mirar si los supuestos se cumplen o no. Eso me está diciendo estadísticamente. Por eso utilizar esta variable es tan amigable y mucho más amigable que SPSS sin descartar todos los registros de SPSS, porque yo aquí solamente hago un clic. ¿Sí? Y me puede decir con ese clic qué significan estos supuestos. ¿Sí? Este chi cuadrado, ese grado de libertad y ese p-valor. ¿Listo? Entonces aquí, estadísticamente, esa prueba de especificidad de Barlek, ¿sí? Me está diciendo, ¿cuál tengo aquí? Disculpe. Aquí está. El KMO, que aparece acá,
la prueba de especificidad de barra. Seguimos con esto. Es una prueba que verifica si las correlaciones entre las variables son suficientemente grandes como para hacer un análisis factorial. ¿Sí? Entonces dice, en términos técnicos, constata la hipótesis nula de que la matriz de correlaciones es una matriz de identidad. No hay correlación significativa entre las variables. ¿Sí? ¿Qué prueba si es significativa? Que SP de menor o igual que 0,05. Si ustedes observaron, ahí medio menor o igual que 0,01. ¿Sí? O sea que hay relación para hacer un análisis. ¿Sí? El supuesto me permite hacer análisis. Si me hubiera dado mayor que 0,05, ¿sí? Las variables están poco relacionadas. O sea que estoy haciendo preguntas por preguntar. ¿Sí? Y no hay un argumento en la respuesta a esas preguntas. Digamos, en términos estadísticos, eso es lo que me estaría respondiendo. Si ahí me va a hacer una encuesta, y esa encuesta está porque con preguntas que yo quiero hacer por preguntar, y después le pongo un análisis estadístico, posiblemente vea esa prueba de supuesto que no hay un objetivo claro en la pregunta. Y cuando yo voy a analizar esa respuesta, no voy a tener un argumento lógico para analizar la respuesta a las preguntas. Eso es lo que me está diciendo en términos coloquiales lo que quiero explicar. O sea que estadísticamente cuando yo voy a realizar una pregunta, yo tengo que organizar mis preguntas y esas preguntas tienen que marcarse a responder a cumplir un objetivo. ¿Sí? Por eso cuando ustedes hacen preguntas en estadística para levantar información de proyectos y todo eso, va con base en un objetivo planteado. Porque si no, le va a parecer que posiblemente, no se me ha dado el caso hasta ahora, pero si se les da, es porque no están relacionadas las variables. Eso es lo que me está diciendo en términos de estadística. Y por consiguiente, pues no es necesidad de hacer análisis exploratorio. El análisis exploratorio no es necesario para nosotros. Ya el supuesto me va a permitir no haga nada, no se desgaste. El KMO es la medida de idoneidad. ¿Sí? Entonces, miren que ya estamos de una u otra manera, nuestro modelo, nuestra investigación, estadísticamente validándola, si es fiable, si cumple con unos modelos y si es idóneo. ¿Sí? Y estadísticamente me está dando esos resultados. Me está diciendo que si ese Kaiser-Meyer-Olin, o Klein, perdón, el KMO, me dice que el tamaño de la muestra son adecuados para eso. ¿Sí? Entonces, ahí sí me está diciendo, vea, sus datos, sus 90 datos, sus 200 datos, ¿son adecuados o no? ¿Sí? Y se puede hacer un análisis estadístico. Aquí, digamos que cuando uno ya coloca esa información para generar nuevo conocimiento, se espera que la mayoría esté por encima de 150. Se espera. ¿Listo? Porque si no, la editorial te va a rechazar. Te va a decir, no es suficientes datos, recoja más información, te va a decir esa partecita ahí. Aunque, digamos en el término de la muestra, aunque este modelo te puede decir, trabaje con esos 60 datos, porque le está dando una idoneidad excelente, muy buena o buena. ¿Sí? ¿Cómo le está dando a usted? Usted le da clic aquí, vamos a ver cómo me fue a mí con los datos. ¿Sí? Y me está diciendo, ¿sí? Que los ítems, la gran mayoría, aquí hay ítems que tengo que retirar. ¿Sí? Por lo menos la pregunta 10, de la pregunta 7 a la 10, hay que colocarle cuidado. ¿Sí? Porque pues están como buenas, pero la 6 es aceptable. Y menor que 6 ya es pobre. ¿Sí? Entonces ahí me está diciendo, vea, esa pregunta es mejor que la elimine. ¿Listo? Es mejor que la elimine. No es idóneo hacer esa pregunta. Entonces aquí me está diciendo ese componente.
Me van comentando cómo les va. Si tienen alguna pregunta, me interrumpen, por favor. Entonces, esto es, digamos, en términos generales, los supuestos. ¿Ok? Obviamente, digamos que aquí la 0,3, pero yo creo que y ¿sí? Pero eso es lo más que yo de decisión, que quiero que mis preguntas cero una buena carga, ¿sí? Estadísticamente lo pueden utilizar ustedes acá. Viene después lo siguiente. Acá al final, aquí yo puedo colocar medida de los factores. Y como usted dice, ordena las cargas por tamaño. ¿Sí? Entonces, las primeras, ¿sí? Aquí está por tamaño. Está por tamaño. Ah, listo, ya me faltaba aquí explicarles algo. Si ustedes notan aquí, ve el global. ¿Sí? En el global, está diciendo que pues mis preguntas son consistentes, son idóneas, pero en el particular yo tengo que ponerle cuidado a estas preguntas. O están mal redactadas, o no se ubican ahí, yo las puedo desechar esas preguntas aquí, porque no me dieron confiable. Pero en el global sí me dio buena, porque me dio mayor que 0, me dio 0,802 y de acuerdo al resultado, pues es un valor bueno, ¿sí? Es bueno, o muy bueno más bien. ¿Listo? Entonces, como les comentaba, vienen después. Ah, bueno, listo. Antes de aplicar el análisis factorial exploratorio, no vas a querer explorar los factores. Es necesario verificar que los datos tengan una estructura factorial, relaciones internas suficientes, que la muestra sea adecuada, ¿sí? Y por eso uno, si no hace eso, pues estas dos pruebas, tanto de la de Bartlett como la de KMO, nos dice si hay correlaciones son útiles o si la muestra es suficiente y adecuada. ¿Qué les dio a ustedes? ¿Suficiente y adecuada? ¿Mayor que 0,7 les dio? ¿Sí? Es suficiente y adecuada. O les dio muy buena o les dio excelente. ¿Listo? Tienen que mirar la que aparece, la que se separan los ítems. Ya las preguntas que ustedes codificaron, entre ellas. ¿Listo? Ahí como para ayudarles un poco para el informe. ¿Listo? Eh, bueno, es aquí, por lo menos en esta primera parte, que me dio ese es 1122, el Yachi cuadrado, los grados de libertad 190 y el p-valor menor que 0,001, ¿sí?
¿Qué significa ese resultado? Que evalúa si las correlaciones entre los ítems son suficientemente fuertes para justificar el análisis factorial. Usted me está diciendo que sí, ¿sí? Que este es muy significativo. Por consiguiente, se sigue rechazando la hipótesis nula, ya lo hicimos en la prueba anterior. Bueno, si alguno de ustedes tiene sed, cositas, va y sube rapidito, si quiere, pero yo voy a continuar aquí en la explicación. No quiero interrumpir porque pues vamos a tener, pero tienen la libertad para los que tengan, porque yo veo algunos que están como bostezando y todo eso, entonces sé que algunos alcanzan a comer temprano, pero eso va a quedar grabado, ustedes sepan más o menos cuánto tiempo se van a ausentar para que lo tengan eso. Si no, se quedan aquí y pues ya mandan a alguien al domicilio. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes tengan aquí les está diciendo que sí existen correlaciones significativas entre ellos. Por lo tanto, ese análisis es adecuado. Se puede hacer análisis factorial. ¿Por qué? Porque estamos analizando los supuestos todavía. La de Barley y la de KMO nos permite hacer eso. Entonces, aquí, el KMO, que ustedes vieron anteriormente, había un resultado global y me está diciendo, sí, a nivel general, sus ítems, sus preguntas están interrelacionadas. Es que se puede hacer entre ellas, hay una consistencia entre ellas. ¿Listo? Y que se puede proceder a hacer análisis factorial. Pero pónganle cuidado a esto. Cuando yo voy a los ítems, la pregunta y el valor ¿qué va a hacer con el empleo? ¿Sí? Y decir, en el informe, yo creo que y que ¿listo? Es importante ¿sí? Están diciendo, esa que hay ¿sí? ¿Y yo qué tengo que hacer? Porque yo puedo, ¿qué es lo que puedo hacer? Tengo la posibilidad y aplicar esa pregunta. Ahí, empezar a llevar por el que hay. ¿Listo? Por eso hay que realizar. Yo, ¿por qué? Posiblemente yo, ¿por qué? Por eliminar las preguntas. Ya eliminamos. Ya sí se sabe que están afectados. Lo que tú tienes que estar están todos, no tengo que eliminar, tengo que decirle, vea, con defecto. ¿Listo? Pero las cosas que tienen que ver con prácticas de conexión y contexto, todas, ¿sí? Entonces, me están diciendo que sí, que es una relación buena, excelente, o muy buena también, una relación entre esas preguntas. Entonces, ya, eso es un resultado de análisis de mis supuestos. Primera, ¿ustedes qué hacen? Pueden ser un médico que interprete, porque esto entra bien, porque hay que eliminar. Yo y pongo el informe.
breve. ¿Listo? De ahí, ustedes por lo menos, la y respaldan este puesto de idoneidad. Feliz. Entonces, como ustedes lo pueden adaptar, ¿sí? En la grabación, va a quedar, eso está grabado, pero también está la presentación. Entonces, ustedes me dicen aquí que se puede realizar análisis factorial exploratorio. Deberían ser revisados cuidadosamente, pueden afectar el modelo, ¿sí? Es excelente. Bueno, ahí está la interpretación. Ahora vienen los otros elementos. Aquí están los resultados adicionales. ¿Listo? Entonces, si ustedes, si nosotros más bien, me están diciendo resumen de factores, ¿sí? Ese resumen de factores presenta los porcentajes de varianza explicada por cada factor. Pónganle cuidado. ¿Qué significa eso? No me le cuidado acá. Resumen de factores. ¿Sí? Entonces aquí me está saliendo dos factores. ¿Listo? Esto va a tener una escala. Esto va a tener una varianza. Yo lo que hago es, yo tuviera muchas preguntas, posiblemente una pregunta, tendrían acá más factores. Y lo que es, cuando la carga acumulada es decir, pues, más o menos el ideal, yo tomaría factores que carga de factores, donde el factor principal para nosotros es el primer factor que tiene la carga acumulada. Ustedes no tienen que tiene 34,4, el segundo tiene 16,1. Ustedes eso no es una definición. ¿Listo? Es utilizar estos factores que van a pasar. Que posiblemente unir estos ítems que también están explicando otro tipo de esa de, miremos la de condiciones facilitadoras. Ustedes pónganla aquí. Vamos a colocarle cuidado a los sitios, ¿sí? A las preguntas. Ustedes miren aquí. Posiblemente, aquí me estoy adelantando un poco, no sé qué ítems están en un factor y otro, ¿sí? Entonces lo que usted tiene que mirar es la naturaleza de las preguntas. Me está diciendo, tengo buen acceso a Internet para usar la herramienta de inteligencia artificial, ¿sí? Dispongo de dispositivos de computador celular adecuados para usarlas. Sé cómo encontrar herramientas de IA útiles para mis estudios. Eso tiene que ver más con lo que usted hace, ¿sí? Pero los otros dicen, mi universidad ofrece acceso a la información. Eso ya no depende de usted. Eso depende de quién, de la universidad,
¿sí? Es posiblemente, digamos, como dándole un sentido a esa dimensión. Hay cosas que usted son intrínsecas, ¿sí? Por eso ahí en la explicación aparecía cosas que son más del manejo mío de mi dependencia. Pero acá te está diciendo, mi universidad ofrece acceso a información sobre el uso académico de la IA. Eso ya no depende de ti, depende de quién, de la universidad. Es posiblemente, aquí dice, he recibido capacitaciones o talleres sobre herramientas de la IA, ¿sí? Aquí no está diciendo he ido, no que he recibido. Entonces, posiblemente ese ítem, dadas esas características de la pregunta, por eso se separa. No sé si en realidad eso sería, aquí está, aquí tengo la 1, 2, 3, 4, son un factor. Las 5, las 6 son otro factor, pero dice, tengo tiempo suficiente, ya depende de mí también, ¿sí? Entonces posiblemente tenga 2 o 3 factores que se te vayan a, perdón, 2 o 3 preguntas que te dan otro factor por la característica de la pregunta, ¿sí? Eso es lo que vas a tener que hacer en la explicación del análisis factorial exploratorio. ¿Cuántos factores pasar? ¿En 1, 2? Entonces, ¿cuáles? ¿Me dices los números? No, lo que dicen, te va a decir el. Mira, la 1, 2, 3, 4, y la otra, el problema interno eso significa que me dio un vacío. Y entender otra dimensión. Para que lo tengas en cuenta, voy a ordenar a la presentación. Mira que en la presentación aquí, en esa, mira acá, ¿sí? Entonces mira que aquí, mira que aquí, hacer algo por entonces lo anterior dependía de ti. Tengo el computador, pero lo anterior, hacer algo pero hay factores externos para de los estantes que hicieron, porque eso es una de, ¿sí? Decirle, hacer un buen análisis interesante ante eso. Listo, entonces aquí te ayuda a ver 4 cosas que cambian. ¿Sí? Entonces, cuando le doy un la unidad,
No, aquí le dice que al menos el 60% de la varianza. Listo. Ok. Listo. Aquí, activarlo siempre. ¿Sí? Recomendación, activarlo siempre. Digamos, ya estamos haciendo el resumen de los factores. ¿Ok? Aquí dice, esa correlación de los factores, que es el segundo, una matriz de correlación entre los factores extraídos. ¿Para qué sirve? Es clave cuando se usa rotación oblicua, porque los factores pueden estar relacionados y si las correlaciones son altas, puede haber un factor general. ¿Listo? Entonces aquí es lo que me está diciendo. Lo que me está diciendo, si yo miro los factores aquí, voy a volver. No, me salí. Listo, aquí me dieron tres factores. Yo, ¿cuál fue el que me dijo que eliminara? La 2 y la 5. Voy a eliminarlos porque, bueno, la pregunta 2 la quito, la pregunta 5 la quito, ¿sí? Y la pregunta 7 pues está invertida, no es decir que la dejé invertida. Y aquí está resumen de los factores, ¿sí? Correlación entre los factores. Listo, entonces aquí eh, se activa y me da la correlación de factores. Ah, listo, ese es importante. Aquí, digamos que ese es como el cierre, medidas de ajuste. Ese es como el cierre del informe. ¿Listo? De análisis exploratorio. Dice aquí que muestra indicadores como el H cuadrado, el RMSA, LTI, BIC, entre otros. Permite evaluar qué tan bien se ajusta el modelo a los datos. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo en términos generales. Voy a irme por acá. ¿Sí? Aquí está, por lo menos, las cargas. ¿Sí? Si yo tuviera un número de preguntas altos, muchas preguntas, me da muchos factores, yo solamente tomaría los factores que son de este grupo, ¿sí? Entonces aquí, en esos factores, no lo vamos a ver. Pero si es los factores, la varianza de cada uno de los factores es el factor principal
y hay un componente. ¿Listo? Que tiene mejor resultado. Y que el acumulado de estas tres factores está en el 50% está bien. ¿Listo? El 60% sería el ideal, el 10% está bien también. ¿Cómo? ¿En dónde? No. El acumulado de los tres factores. Sí, o sea, tienes que fijarte para ya mira, tu factor. Es que vienes acá, es acumulado. Los que ya están, pero si por ejemplo, es lo que me está diciendo en términos del ejercicio. Sí, necesito. Claro, porque yo no he eliminado variables. Hay variables que están en duda. Hay variables que son inversas. Entonces, hay muchas cosas que yo tengo que hacer con este modelo. ¿Sí? O sea, es que de este modelo, por eso me retracté, porque aquí hay errores o hay inconsistencias, por así decirlo, y con base en eso ustedes me hacen las preguntas. Profe, que si todo fuera perfecto, pues pasemos y digamos una vez y listo. Pero con base en ese resultado, claro, no te va a dar esa acumulado. ¿Cuándo te dio el acumulado a ti? ¿Lo estás haciendo? ¿Listo? ¿Cómo les dio lo que están haciendo el acumulado? Claro, un solo factor, ¿cuánto les dio? Listo. Lo que le dio dos factores, también el acumulado, te da por encima de 60. ¿Sí? Pero este modelo, como tiene fallitas y hay que hacerle más cositas ahí a las preguntas, porque no es un modelo validado como que ustedes tienen, ahí yo ya empiezo a quitar, poner, invertir y para ajustar el modelo. ¿Listo? Me dieron tres factores, por eso posiblemente esos tres factores, hay preguntas que se van a eliminar y yo quedé con dos factores solamente. ¿Listo? Porque lo ideal es no dejar factores con menos de tres ítems. Si queda con dos, es mejor ese factor no trabajarlo y eliminarlo. ¿Y qué hace con los que tengan de tres o más ítems? ¿Sí? Cuando hablo de ítems, hablo de preguntas. ¿Listo? Recuerden que cada uno de estos elementos son las preguntas. Listo. Entonces aquí dice cargas, las cargas. Mide el aporte de cada factor a la varianza total del modelo. Factor 1 es el más fuerte, seguido por el 2 y por el 3. ¿Sí? Y pues si es menor que 1, no se tiene en cuenta. Dice aquí, el factor 1 explica el 34% del modelo, del total. El factor 2 el 15%, el factor 3 el 6,42%. O sea que si desaparece el factor 3, no se va a afectar demasiado las cargas del modelo general. El acumulado es la suma progresiva del porcentaje de la varianza explicada por los factores. En total, los tres factores explican el 56% de la varianza del conjunto de ítems. Listo. Eso es lo que significaba la anterior de factores. Aquí viene esta tecla, no la puse. Esta teclita. Medida de ajuste del modelo. ¿Sí? Y aquí aparece el mínimos cuadrados ordinarios. El índice de confianza al 90% es bajo, puede ser al 95%, que es mucho mejor. Si quieren colocarlo más robusto y ustedes que tienen un modelo validado, lo pueden colocar al 95%. ¿Sí? Entonces, miren, aquí me está diciendo que este RMSA es inadecuado. ¿Sí? Ahorita les doy las variables de cada uno de ellos. Que ese índice de confianza del mínimo de cuadrados ordinarios también indica mal ajuste. El modelo que estoy analizando tiene fallas. Este TLI por debajo del nivel deseado. ¿Sí? Este B y C se usa para comparar modelos, no para hablar del ajuste individual. Bueno, no lo debería haber utilizado, pero ahí aparece predeterminado. La chi cuadrado, el modelo difiere de la matriz observada. ¿Sí?
sea que ya me está diciendo que hay una gran diferencia entre el observado y el modelo, que no debería ser así. ¿Sí? Aquí me está diciendo los grados de libertad, cantidad de restricciones del modelo, y el p-valor, el modelo significativamente es diferente de los datos. ¿Sí? Entonces aquí ya que ese supuesto de normalidad que se violó. Vamos a ver cada una de esas variables. ¿Sí? Entonces ese mínimos cuadrados del error, ¿sí? Me está diciendo que si ahora sí, si es menor o igual que 0,05, ese RMO, hay un buen ajuste. ¿Sí? ¿Cómo les dio a ustedes? Y les dio clic. 0,02, o sea que es hay un ajuste aceptable. ¿Sí? O sea que se puede, pero si es menor de que 0,08, perdón, si está entre 0,08 y 0,01, es un ajuste mediocre. ¿Listo? ¿Qué es lo que me está diciendo? Estamos utilizando solamente RMSA. Esa- Y le puedes explicar. ¿Listo? Pero si me hablaba menor que eso, yo no puedo hacer nada con ese modelo. Entonces aquí, por ejemplo, ese resultado que me dio a mí. ¿Cuánto te dio, Sandra? Sí, es un ajuste aceptable. ¿Sí? Porque está por encima de 0,08. Está entre 0,5 y 0,08. ¿Listo? Bueno, y ya qué tanto qué tanto que no es malo. No tengo la explicación. Pero eso no quiere decir no tengo que ah, ese tema y es sumar ese intervalo de confianza para ver qué tanto se ajusta los datos. Ese test de Tucker-Lewis, ese indicador de Tucker y Lewis, me está diciendo cómo está ese valor observado. Aquí por lo menos me está diciendo, aquí me dio 0,785. ¿Cuánto les dio a ustedes? Entonces, excelente ajuste. ¿Sí? Ahí le dio 9,57. Excelente ajuste, 95, excelente ajuste. Entonces, aquí me está diciendo, a mí me dio 0,785. Sugiere que el modelo no ajusta adecuadamente. ¿Sí? Ven que el modelo tiene fallitas ahí
y tengo que ver que, como no he quitado las variables todavía, ese ajuste de la variable me va generando eso. Pero por eso se llama análisis exploratorio. Yo exploro qué tanto se ajusta mi modelo a cosa. Y hago ajustes para que cuando llegue al otro análisis pueda explicar el modelo más cosas. ¿Ok? El chi cuadrado, ¿sí? Esta prueba evalúa si el modelo produce bien la matriz de correlaciones. Un p-valor significativo de 0,001 indica que existe diferencia entre el modelo y sus datos. No hay un buen ajuste. ¿Cómo les dio a ustedes? El chi cuadrado y el p-valor. Bueno, aquí, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, si yo tuviera en un modelo las dos dimensiones conjuntas, ¿sí? Y los quisiera analizar, yo utilizaría este indicador de criterio de información bayesiano. ¿Listo? Dice, este índice no se interpreta por sí solo, sino que se usa para comparar modelos. ¿Listo? Obviamente, cuando yo le doy clic a esta tecla, medidas de ajustes del modelo, pues me va a salir ese indicador. ¿Sí? Pero, pues, es cuando yo tengo más modelos para analizar en conjunto. Ustedes tienen solamente un modelo. ¿Sí? Entonces, por eso, ese indicador para ustedes no aplicaría. ¿Ok? Listo. Ahora es momento de, voy a parar la grabación, de ver qué preguntas tienen con base en lo que están analizando ustedes. Voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar. ¿Sí? Yo cuando termine esta